2. Por ejemplo, si les doy ácido clorhídrico. Podría ser el agua también, ¿no? El agua, ¿qué pasa con el agua? El oxígeno le sobran electrones, ¿no? Bueno, en realidad solamente se está combinando con dos hidrógenos, entonces tendría dos pares de electrones libres, ¿no? Así es, dos pares libres. Y en el Entonces, ácido clorhídrico, que es el que propuso usted, tendría tres porque solamente tiene un así hidrógeno. es. Entonces aquí ya debemos de conocer quiénes son los pares libres, un enlace sencillo de cuántos electrones está conformado, o sea, un par. Bien. Finalmente, ¿qué me dices? ¿Qué pasa con los pares libres? ¿O quiénes son los pares de electrones no compartidos? Cuando vimos a Lewis le dimos varios nombres, ¿sí? Pares sin compartir, pares libres, ¿sí? Pares no apareados, etcétera. Tiene varios nombres. ¿Qué pasa con ese número 2? ¿Qué me está diciendo ese número 2? Que la zona en la que están todos estos enlaces, es una zona donde hay alta densidad electrónica. Así es. Entonces, imagínense que tuviera una molécula, así agarren su cuaderno, escriben una molécula, el elemento central, vamos a llamarle X al elemento central, ¿no? Y tiene 3 sustituyentes, ¿sí? Vamos a suponer que tiene 3 sustituyentes, S1, S2 y S3. Y le vamos a escribir S1, S2, como ustedes lo quieran colocar por el momento, no importa. Imagínense que el elemento X, el central, con S1 tiene un enlace doble. Ya lo dibujaron. Y luego con S2 lo dejamos en enlace sencillo. Y además con S3 es un enlace triple. Sí, hice complicada la estructura. Enlace 1, enlace 2 y enlace 3. Vamos a verlo con la molécula que les acabo de dar, ficticia. ¿Qué dice el número 2? ¿Cuántas regiones tienen de alta densidad electrónica? ¿Una? ¿Por qué? Porque Tres, ¿no? tenemos el de 3, que pues tenemos 3 pares de electrones, entonces pues por tanto sería el área con más densidad electrónica, ¿no? No, pero No, yo digo que dice son que todo 3 áreas de densidad electrónica. eso mero. Porque no importa qué tipo de enlace sea, cada uno de esos constituye una zona. Exactamente. Pues hay que tener mucho cuidado, Alex. Eso es lo que les dice, lo que acaba de decir su compañero. No importa si es un enlace simple, o si es doble, o si es triple, o inclusive si hay un par libre o no compartido, cada una de ellas constituye una región alta de densidad electrónica. Entonces, cuando yo hice la pregunta, ¿cuántas zonas cuántas regiones de alta densidad electrónica existen en su molécula? Son 3. Muy bien. Ahora imagínense que tienen otra molécula. Les doy otra vez el elemento central que sea X y le voy a escribir a esa X 2 sustituyentes, como los quieran acomodar. El X al sustituyente 1 es un enlace sencillo y el X al sustituyente 2 vamos a colocarle un doble enlace. Y alrededor de X vamos a escribir 3 pares libres,
como los quieran acomodar, porque todavía no aprendemos cómo deben de quedar. 3 pares libres. ¿Cuántas zonas o regiones de alta densidad electrónica existen en esa molécula? 5. 5. Así es, 5. Imagínense en el primer ejemplo que les di, me dijeron que había tres zonas, 3 regiones de densidad electrónica, de alta densidad electrónica. A ver, ¿cómo creen ustedes que deben de acomodarse? ¿Cómo se deben de acomodar esas 3 zonas de densidad electrónica para que no haya repulsión entre ellas? ¿Qué geometría creen ustedes que va a adoptar su molécula? Considerando las regiones de alta densidad electrónica. Considerando las 3 regiones. ¿Qué geometría creen que adopte su molécula? Trigonal planar. De un triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes tuvieran 2 zonas de alta densidad electrónica, ¿qué geometría va a tener esa molécula? Lineal. Lineal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso esta teoría, con base a las zonas de alta densidad electrónica, nos indica cómo debe de ser la geometría de la molécula. Muy bien. ¿Y el número 3 qué les dice? Que los pares de electrones del átomo central son como muy importantes. Ya lo vimos. Me acaban de decir, ¿se acuerdan del ejemplo 2? Nada más tengo 2 sustituyentes. ¿Y cuántos pares libres tienen sin compartir? 3. Entonces, imagínense, si yo no considero los pares libres, a ver, si no considero los pares libres, en el ejemplo 2, ¿qué me dirían de mi molécula? ¿Qué geometría tendría si yo no considero los pares libres? Únicamente los sustituyentes. ¿Qué geometría tendría? Sería la lineal. Lineal. Y si considero los pares libres, Piramidal trigonal. exactamente. Y no es lo mismo. Entonces, los pares libres también son muy, muy importantes. Es lo que dice el número 3. Muy bien. ¿Y el 4? Es lo que usted nos comentaba, ¿no? Que Ajá. tenemos que considerar Así es. cómo acomodar los electrones para que exista repulsión, ¿no? Y entonces va a determinar una forma que tenga la molécula. Así es. Exactamente. Aquí creo que este enunciado está medio incompleto, porque dice las repulsiones entre los pares electrónicos de la capa de valencia. Bueno, está bien, porque no dice si están enlazados o libres, ¿verdad? Nomás dice que todos los pares electrónicos de la capa de valencia son los que determinan la forma de la molécula. Ya sea que estén formando enlace o que estén libres. Entonces, todos importan. No, pues está bien. De ahí, chicos, que nacen los siguientes 2 conceptos. A ver, si leen con mucho cuidado, van a ver que es de lo más sencillito. A ver, ¿quién me quiere decir qué es uno y qué es otro? ¿Cuánto les voy a...? Porque en el examen yo les pido independientemente. Dígame la geometría electrónica o indíqueme la geometría molecular. Perdón, ¿a qué se refiere uno y a qué se refiere el otro? A ver, yo quiero pensar que la geometría electrónica se refiere a la forma que tomará el átomo dependiendo de cuántos electrones haya, y que la molecular solo
dependiendo de los que estén enlazados al átomo central. A ver, vamos por partes. Dice que se refiere, muy bien, por ahí vas, ¿eh? Muy bien, gracias. Se refiere a los ordenamientos geométricos. Sí, bueno, ordenamiento geométrico, o sea, una geometría que va a adquirir mi molécula, pero debido a las regiones de densidad electrónica en torno al átomo central. ¿Están de acuerdo conmigo que este enunciado tiene que ver con lo que acabamos de ver? Sí. Sí, ¿Cuántas zonas de alta densidad electrónica existen en el ejemplo 1? Y ya me lo dijeron, 3. Entre enlaces y si existiera pares libres como en el ejemplo 2, que en total hay 5. Fíjense bien, la palabra ¿dónde está? Densidad electrónica. Aquí dice, se refiere a los ordenamientos geométricos o igual se refiere a la geometría debido a la densidad que electrónica. Sí, ya sí me entendieron, chicos, sí me di a explicar con ¿qué es de geometría electrónica? De mi parte, sí. A ver, yo sí lo entendí. Bueno, ¿qué pasa con la geometría molecular? A ver, lean la geometría molecular. Me quedo un poquito aquí. ¿Qué pasa con la geometría molecular? Ahí es más en base a los átomos, ¿no? O sea, no tanto regiones. Por ejemplo, un enlace. A ver, de los 2 ejemplos que les di, vamos con el ejemplo 2. A ver, ese ejemplo 2 que les di, moléculas ficticias. A ver, ¿cuántas regiones de alta densidad electrónica tiene? 5. ¿Qué geometría le corresponde? Ya me lo habían dicho. Cuando hay 5 regiones. Bipiramidal trigonal. Así es. Ahora me olvido de los pares libres. Nada más me voy a ubicar con los sustituyentes. ¿Cuántos sustituyentes tiene? 2. 2. Entonces, si ustedes así, sin saber, tiene 2 sustituyentes, ¿qué geometría le corresponde? Lineal. Lineal. A eso se refiere. Entonces, vean, la primera, cuando yo les digo geometría electrónica, ustedes rápidamente se tienen que apoyar en la densidad electrónica. Y cuando yo les hable de geometría molecular, tienen que apoyarse de los átomos que están unidos directamente al elemento central. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Profesora, dijo que para la geometría nos debemos de apoyar en las densidades electrónicas, ¿no? ¿Pero qué más dijo después de eso? Geometría molecular. Tengo 2 geometrías. La geometría electrónica, que es apoyarme en la densidad electrónica, y la geometría molecular es apoyarme en el número de átomos. Ah, ok. Gracias. Bueno, esta teoría, con todo lo que me acaban de decir y conociendo estos 2 vocablos, nuevos vocablos que es geometría electrónica y geometría molecular, aquí hay una tabla que casi se la tienen que aprender. Muchos ya se la aprendieron. Vean, ¿qué significa? Fíjense bien. En el primer caso, es cuando mi molécula, aquí hay que saber álgebra. E es un elemento cualquiera. X son los sustituyentes. El elemento central, de hecho esta teoría se mete con el elemento central, igual que Lewis. Lewis se apoya de un elemento central. Aquí en esta teoría de repulsión también nos apoyamos de un elemento central para empezar. Este elemento central tiene sus sustituyentes. Cuando no hay pares libres, ¿cómo puedo distribuir estas 2
regiones de alta densidad electrónica, como su compañero lo dijo, pues en este ángulo, y no va a haber repulsión entre mis sustituyentes. ¿Cuál es el ángulo de enlace que existe en esta molécula? Pues aquí está indicado. 180 grados. Cuando hay dos sustituyentes y no hay pares libres, observen esto. ¿Qué puede ocurrir? ¿Alguna duda con esa columna? De hecho, el lado izquierdo dice que son dos sustituyentes. ¿Alguna duda con ese ejemplo? No, profesora. Bueno, pasemos. Bueno, dos sustituyentes o inclusive dos regiones, ¿no? De alta densidad electrónica. Vamos con el número 3. A ver, ¿quién me puede explicar estos dos ejemplos? Si al sujeto lo acompañaba, murió luego de que este toque sacara contra el poste. Alguien, por favor, apague por ahí su micrófono tantito porque no escuchamos. Compañero Saldaña Romo, tiene que prender el micrófono. A ver, Saldaña. A ver, creo que por ahí ya la apagó, ¿verdad? Espero que no nos haya apagado todo, pero bueno. A ver, ¿alguien quiere explicar cuando hay tres? ¿Ese tres a qué creen que se refiera en este ejemplo? Según lo que... Ajá. Perdón. Es que ya tiene 3 sustituyentes y para que no exista, para que no se repelen, tiene que haber 120 grados de diferencia entre un sustituyente y otro. Cuando no hay electrones libres, eso es lo que tengo. Entonces, ¿qué geometría le corresponde? Trigonal plana. Trigonal plana, muy bien. Pero también se puede dar el otro caso, que también sean 3 zonas de alta densidad electrónica, como en el segundo ejemplo, aquí donde está mi cursor. Pero ¿qué pasa? 2 son ¿qué? Sustituyentes. Pero a ver, ¿por qué no tiene la geometría lineal como aquí, en el primer caso? Ahí ya sé. ¿Hay un par libre? Porque hay un par libre. ¿Y qué creen que está ocasionando este par libre? ¿Por qué en vez de ser 180 grados ahora es 120? Por la repulsión que existe, ¿no? Y fíjense que este par libre es tan importante. ¿Están de acuerdo conmigo que son electrones? ¿Están de acuerdo que aquí en los enlaces hay electrones? Entonces, ¿qué está pasando? Que este par libre tiene tanta fuerza que está originando mucha repulsión sobre estos enlaces. Por eso se cierra. El ángulo de 180 ahora es ¿de qué? De 120. Cuando tenemos una molécula como esta, ¿qué geometría adopta? Lineal no va a poder ser. ¿Cómo se llama su geometría? Angular. Angular o la forma de V, así como la V, ahora sí que como conocemos, V, o como dicen la V de vaca. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Vamos con el ejemplo 3. Estos 3, este es donde dice que hay, a ver, en cada caso, ¿cuántas zonas de alta densidad electrónica existen? 4. 4. Que sean enlaces, ya sea sencillo, doble, triple o pares libres, es otra cosa, pero son 4 zonas. En la primera, no hay pares libres. Esta molécula, a ver, yo por ahí les hablaba, ¿nos puede recordar a quién? A ver, un ejemplo.
Metano. A ver, ¿cómo es la molécula del metano, chicos? ¿Quién se acuerda del metano? CH4. Un carbono con 4 hidrógenos. Entonces, cuando lleguen a orgánica y les pregunten el ángulo de enlace del metano, 109 o 109.5 como dicen otros libros. Pero es 109 grados. En el primer caso, ¿hay pares libres? No. No, No. ¿Qué geometría le va a corresponder a su molécula? Tetraédrica. Un tetraedro. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En la siguiente estructura también hay 4 regiones de alta densidad electrónica, pero no todos son sustituyentes. Uno de ellos es un parque libre. Entonces, cuando eso sucede, ¿están de acuerdo que causa una repulsión, una poca de repulsión hacia los enlaces? Entonces, el ángulo, vean, de 109 se hace menor a 109. Y aquí tenemos un ejemplo típico. Del metano paso a la molécula de amoníaco. ¿Cómo es la molécula de amoníaco? A ver, ¿cuál es la fórmula de la molécula de amoníaco? NH3. NH3. Entonces, ¿qué le pasa al nitrógeno? El nitrógeno es central, ¿no? Ajá. Entonces, describan al amoníaco. ¿Qué tiene? A ver, si este fuera el amoníaco, ¿qué me dirían del amoníaco? Bueno, el nitrógeno tiene un par libre. Tiene un par libre. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 3. 3. ¿Cuál es su 3. ángulo de enlace? Menor de 109. Pues les voy a decir el dato. 107.5 aproximadamente. ¿Qué geometría? Pirámide trigonal. Pirámide trigonal, que no tiene nada que ver con el trigonal plana, ¿eh? Son dos cosas totalmente diferentes. Esta es una pirámide trigonal. Muy bien. El siguiente ejemplo, algebraico. A ver, les voy a decir el agua. A ver, si fuera el agua, ¿qué me pueden decir de él? Tiene 2 sustituyentes. ¿Quiénes son en el agua? El hidrógeno. Hidrógeno. los hidrógenos y el oxígeno central, ¿no? El oxígeno central. ¿Qué tiene el oxígeno central? 2 pares libres. Dos Dos pares libres. pares libres. ¿Quién va a causar más repulsión? ¿Un par libre o 2 pares libres? 2 pares libres. ¿no? Entonces, díganme más o menos cómo podría ser el ángulo de enlace en la molécula del agua. En el amoníaco, ¿cuándo fue el ángulo de enlace? 107. Menor a 107. 107.7. 107, menor a 109. Y yo les dije que fue 107.5. En el agua, más o menos, ¿100? 103. está en 104.5 aproximadamente. ¿Y cuál sería la geometría del agua? Angular. O Angular forma de B. doblada, ¿no? Puede ser, si me voy por los sustituyentes, aquí se están yendo por los sustituyentes. ¿Qué forma tiene? ¿Qué geometría? V. V o angular. Y si fuera la geometría electrónica, Tetraédrica. tetraédrica, muy bien. ¿Cuál es la geometría electrónica del amoníaco? Pirámide trigonal. Tetraédrica. Tetraédrica, exactamente. ¿Y la geometría molecular del amoníaco? Pirámide trigonal.
Exactamente. Los nombres que ustedes ven aquí es por los sustituyentes. Y el que sale primero, aquí es el que cuando consideramos las regiones de alta densidad electrónica. Entonces, la primera, ¿qué geometría electrónica tiene? Tetraédrica. La segunda, Tetraédrica. la tercera, Tetraédrica. muy bien. ¿Qué geometría molecular tiene la primera? Tetraédrica. Coincide la electrónica con la molecular. En la segunda ya no coincide en nombre la geométrica con la geométrica con la electrónica, igual que la tercera. ¿Alguna duda? No. Entonces, si en el examen yo les doy una molécula X, ¿qué tienen que hacer para saber su geometría electrónica y molecular? Porque ya vimos que aunque tenga dos sustituyentes, ¿qué tal si les doy una molécula que tiene dos sustituyentes? Aquí se ve luego que puede ser o lineal o puede ser ¿qué? Angular. Si yo nada más me fuera por el número de sustituyentes. ¿Qué debo de saber para dar la geometría correcta de mi molécula aunque tenga dos sustituyentes? Los pares Si libres. tiene pares libres. ¿Y eso cómo lo saco? ¿Cómo lo calculo? ¿O de dónde salen? ¿Cómo sé que hay pares libres? Porque están unidos al elemento central. ¿Cómo lo obtengo? ¿Con Lewis? Con Lewis, a fuerzas. Entonces en el examen ni siquiera les digo que hagan Lewis. Yo nada más les pido la geometría y ustedes que tienen que demostrar cómo le hicieron para decirme qué geometría tiene la molécula. Por eso les enseño desde el principio los diferentes modelos que se van requiriendo para las otras teorías. Muy bien. Igual, debo de saber si mi molécula es como la primera, que no hay pares libres, como la segunda, que hay un par libre, o como la tercera, que tiene dos pares libres. Y puede haber más pares libres. Vean el siguiente ejemplo. ¿Cuántas zonas ricas en densidad electrónica hay en cada una de ellas? ¿Cuántas zonas? 5. 5. En todas hay 5. Entonces, la geometría electrónica de todas ellas, ¿cuál es? Pirámide trigonal. Es una bipirámide trigonal en todas ellas. Geometría electrónica, molecular de la primera, pues es la misma, ¿verdad? Tanto la electrónica como la molecular es la primera. Pero ¿qué pasa en el segundo caso? ¿Cuántos sustituyentes tiene? 4. Y un par libre. Eso que está ahí de Stockhorst o Siwao quiere decir balancín. Es la forma de balancín, si no me equivoco. Creo que sí lo puse aquí. Sí, maestro. Y es de balancín. Es como, imagínense, me dicen los chicos porque yo no tengo mucha imaginación, es como, unos lo ven como un sube y baja. Las patitas, donde está anclado y ven cómo se puede mover. Pues esta geometría está así medio rara, pero es de balancín. ¿Sí? Vean cómo se ve. Tiene 4 sustituyentes, igual que el metano. ¿Dónde está el metano? Tetraédrico. Aquí está el metano. Pero este no tiene pares libres. Y este tiene un par libre. Entonces es de balancín. Vean el siguiente caso. Tiene 3 sustituyentes. Pero tiene 2 pares libres. Y la geometría que adopta esta molécula es la forma de T. Que tiene una forma de T. ¿Sí le pueden ver la forma de T? ¿O no Sí. le ven la forma de T?
considerando nada más los sustituyentes. Vean la siguiente. La geometría molecular, porque aquí vimos los conceptos geometría molecular y geometría electrónica. La molecular les dice que es que Lineal. Lineal. pero tiene 3 pares libres. ¿Sí? Entonces, como que la primera es la única que coincide la geometría electrónica con la molecular, pero las otras se van por el número de sustituyentes. Pero claro, hay que saber que hay pares libres, para no confundirnos con cualquier otra de las moléculas que tienen el mismo número de sustituyentes, pero no hay pares libres. Vamos con la última. Fíjense bien. En todas, ¿cuántas zonas existen de alta densidad electrónica? 6. Todas, ¿qué geometría tienen? Todas, geometría electrónica. Octaedral. Octaédrica, sí, octaédrica, está bien en inglés, ¿no? Octaedral. Octaédrica, todas son octaédricas. Las 5 estructuras son octaédricas. Pero eso es la geometría electrónica. Ahora la geometría molecular, que es por la culpa de los sustituyentes. La primera pues tiene 6 sustituyentes, pues sigue siendo octaédrica. Vean la segunda estructura. Tiene 5 sustituyentes y un par libre. ¿Cuál es la geometría que adopta esta molécula por la culpa